Hola de nuevo y bienvenidos a la segunda parte de este módulo. En este rato vamos a hablar sobre la estimulación del desarrollo social en niños pequeños con TEA y en concreto vamos a ver cuáles son los principios generales de intervención, es decir, las ideas importantes que deben guiar nuestra manera de trabajar en programas dirigidos a reforzar las habilidades sociales en los más pequeños. Veremos también qué objetivos se suelen plantear en esos programas y qué estrategias y actividades podemos utilizar en nuestro trabajo. Por último, repasaremos algunos programas que están publicados y diferentes manuales y recursos que pueden resultarnos útiles. Como os comenté en la anterior presentación, el carácter de esta presentación va a ser muy práctico y nos vamos a centrar en el trabajo directo con niños pequeños con autismo. A ver, algunas ideas importantes sobre los programas de intervención. Bueno, pues en primer lugar, la importancia de que los programas sean individualizados, basados en una valoración previa y exhaustiva del niño y muy importante que sean evolutivamente adecuados. Las personas que trabajamos con niños con TEA no podemos ser solo expertos en autismo. Es fundamental que conozcamos las secuencias evolutivas en el desarrollo típico para asegurarnos que planteamos objetivos que son adecuados a la edad del niño y al momento evolutivo en el que se encuentra. Por ejemplo, antes de plantear objetivos relacionados con el juego simbólico, tendremos que asegurarnos que el niño ha adquirido capacidades de juego funcional. El juego funcional en el desarrollo típico es previo al juego simbólico y en nuestros programas de intervención tenemos que respetar ese orden evolutivo. En el marco de las habilidades sociales, por ejemplo, que es el tema que estamos tratando, no podremos plantearnos, enseñar al niño a identificar y comprender, pues, por ejemplo, las creencias y las falsas creencias si antes no ha adquirido pues, la comprensión de las fuentes de conocimiento, es decir, la comprensión de que sabemos lo que experimentamos. Pues, por ejemplo, yo sé lo que ha desayunado hoy mi marido porque lo he visto, pero no sé lo que habéis desayunado ninguno de vosotros porque ni os he visto ni me lo habéis contado, ¿no? Es decir, que en el desarrollo típico, esto que es lo que llamamos comprensión de las fuentes de conocimiento o comprensión de la relación entre percibir y saber, es anterior a la comprensión de las creencias. Entonces, en nuestros programas de intervención, de nuevo, es fundamental que respetemos esa secuencia evolutiva. Así que muy importante plantear objetivos que sean evolutivamente coherentes. Otra idea fundamental en relación a los programas es que deben ser intensivos y continuados en el tiempo. Con intensivo no me refiero a 40 horas de terapia a la semana. La intensividad de la estimulación se garantiza en entornos naturales si los padres son buenos coterapeutas y saben cómo reforzar los aprendizajes de sus hijos en situaciones cotidianas. Por eso, como veremos después, el trabajo conjunto con las familias es fundamental. La intensividad de la estimulación también se garantiza pues, si en el colegio los profesores refuerzan adecuadamente todo el desarrollo social del niño, potencian las interacciones en los tiempos de recreo, aprovechan los momentos de relación con otros niños, involucran a los compañeros en la estimulación del niño con TEA. Es decir, que la estimulación debe ser intensiva, pero sabiendo aprovechar las situaciones naturales. Como hemos comentado, y que es el siguiente punto, la familia tiene que ser un agente activo en el proceso de estimulación. O sea, los padres tienen que colaborar de manera activa en la intervención y colaborar de manera activa no significa que al final de cada sesión les contemos qué es lo que hemos hecho, ¿no? Sino que colaborar de manera activa significa que participen desde el primer momento y que les involucremos en todas las decisiones que se tengan que tomar. En el trabajo con niños pequeños, los padres deben participar en primer lugar en la elaboración del programa de intervención. Ellos tienen que decidir qué objetivos les parecen más relevantes en cada etapa y nosotros tenemos que escuchar sus preocupaciones y introducir sus ideas o sus metas en nuestros programas de intervención. Por ejemplo, pues en el programa SCEST, del que os han hablado en los primeros módulos, proponen elaborar un listado de objetivos y necesidades del niño. Y con ese listado, los padres son los que tienen que elegir qué objetivos consideran prioritarios para comenzar en ese momento, para comenzar a abordar en este momento, ¿no? Proponen elegir entre 4 y 8 objetivos para cada una de las áreas. A mí me parece que este modelo es muy adecuado para implicar a las familias. Es decir, que nosotros no somos los que decimos, oye, pues vamos a trabajar esto porque yo lo considero importante, sino que el planteamiento
sería exponer todas las necesidades que se han detectado en el niño y luego que los padres decidan qué les parece más prioritario o más importante para ellos y también que incorporen otros objetivos o otras cosas que les preocupan y que no están en ese listado de necesidades que hemos elaborado. De esa manera los padres participan desde el primer momento, o sea, desde la elaboración del programa, y eso es muy importante, ¿no? Pero su implicación o su colaboración o su participación tampoco puede terminar ahí. Con niños pequeños es fundamental que los padres entren en las sesiones de estimulación, y no solo para que vean cómo se refuerzan determinadas competencias, sino también para que ellos realicen actividades y juegos con sus hijos, mientras que nosotros, que tenemos que estar en un segundo plano, les vamos modelando y les vamos dando pautas para aprovechar mejor esas situaciones de aprendizaje. Es decir, la idea es que los padres jueguen con sus hijos, mientras que nosotros, pues como a modo de coaching, les vamos indicando qué cosas hacen muy bien y qué otras cosas pueden cambiar para potenciar más el desarrollo de su hijo. Este es el planteamiento que siguen programas como el del Centro Hanem More Than Words, que proponen cambiar esa tendencia a que el terapeuta trabaja mientras que los padres observan en una esquina, por un enfoque en el que en un número determinado de sesiones son los padres los que juegan y estimulan, mientras que el terapeuta está a un lado dándole las pautas y las indicaciones necesarias. A mí también esta forma de trabajar me parece muy adecuada para enseñar a las familias y para facilitar que después en casa ellos puedan aprovechar de verdad cualquier situación natural para estimular el desarrollo de su hijo, y además para estimular todo el desarrollo de su hijo sintiendo seguridad de que lo que están haciendo lo hacen bien, que muchas veces los padres se agobian porque no saben si lo están haciendo como deberían, ¿no? Entonces, si nosotros hemos trabajado previamente con ellos en las sesiones de esa manera, ellos trabajando y nosotros dando pautas por detrás, pues entonces cuando estén en casa en una situación más natural se van a sentir mucho más seguros a la hora de poner en práctica lo que han aprendido, ¿no? Y a la hora de seguir reforzando todos los aprendizajes de su hijo. Otra idea importante es que en los programas de intervención las actividades que planteamos deben incorporar los intereses del niño. Y esto es fundamental para asegurar su motivación e interés hacia los juegos que proponemos. Si a un niño le gustan los coches, pues habrá que jugar con coches. Si lo que le gustan son las luces, habrá que introducir juguetes que tengan ese tipo de estímulos, ¿no? Para la mayoría de los niños pequeños con TEA, sobre todo para aquellos que se encuentran en niveles de mayor afectación, las personas no somos especialmente interesantes, motivantes ni atractivas. Y si además utilizamos juguetes que no les gustan, pues entonces es normal que no nos presten atención y que no disfruten en las sesiones de estimulación. Bueno, por otra parte, los entornos y las sesiones deben ser estructurados, sobre todo con los más pequeños. La secuencia de actividades tiene que ser predecible y eso pasa necesariamente por seguir las mismas secuencias en las distintas sesiones. Pues por ejemplo, una secuencia podría ser que se comienza con el saludo, después con juegos con objetos en la alfombra, después con algún juego de carácter motor, después con una actividad en el rincón de música y después con la despedida, ¿no? Por ejemplo. O sea, esto no significa que día tras día tengamos que hacer los mismos juegos, las mismas actividades o usar siempre los mismos materiales, ¿no? Los juegos pueden cambiar, pero la secuencia de actividades, especialmente en las primeras etapas, es lo que se tiene que mantener de manera similar. Los entornos predecibles sabemos que generan tranquilidad a los niños con TEA, entonces tenemos que respetar eso. Bueno, y por último, es fundamental que exista una importante colaboración entre todas las personas encargadas de la educación del niño. Hay que trabajar en equipo, padres, profesores y terapeutas, y son necesarias reuniones periódicas en las que todas las partes implicadas deben estar presentes. Esas reuniones no consisten únicamente en que cada uno comente cómo trabaja o qué es lo que ha hecho, todo lo que ha conseguido, ¿no? Como intentando colgarnos medallas por lo bien que trabajamos, sino que esas reuniones deben ser pues para plantear los problemas que están surgiendo, las dudas que tengamos o los obstáculos con los que nos estamos encontrando. O sea, en esas reuniones no debería haber espacio para el ego profesional, sino pues una actitud de verdadera colaboración y ayuda entre todos.
Otros principios generales que deben regir nuestra intervención con niños pequeños con TEA es que no nos debemos olvidar que la interacción implica a dos personas. Esto casi es una obviedad, ¿no? Pero a veces cuesta ponerlo en práctica. Con esta idea me refiero a que en la intervención no podemos centrarnos solo en modificar la conducta del niño. Para que la intervención sea motivante e interesante, nosotros también tenemos que cambiar nuestro comportamiento para ajustarnos a las características del niño, para incluir sus intereses y para adaptarnos al estilo de interacción que más le gusta. Por ejemplo, pues hay niños a quien le gustan los juegos muy tranquilos, otros que disfrutan con juegos motores más bruscos y más rápidos. Pues bien, tenemos que saber qué es lo que le gusta a cada niño y adaptar nuestro estilo de interacción en función de eso, adaptar nuestro estilo de interacción a cada niño con el que estemos trabajando. Además, en la intervención temprana es fundamental establecer un vínculo afectivo con el niño como premisa previa. Lo primero que tenemos que conseguir antes de exigirle cualquier esfuerzo o cualquier aprendizaje es gustarle. O sea, nosotros nos tenemos que convertir en estímulos motivantes para el niño. Y esto, que puede parecer complicado, ¿no? Si estamos trabajando con niños con TEA, realmente no lo es tanto. O sea, si introducimos sus intereses en los juegos, si seguimos su iniciativa, si adaptamos el entorno y sobre todo si adaptamos nuestro estilo de interacción, en pocas sesiones habremos conseguido ser atractivos para el niño con TEA. Relacionado con esto que acabamos de decir, está también la premisa de que tenemos que observar y aprender. Tenemos que hacer un trabajo de detectives, analizando las reacciones del niño para ver qué tipo de juegos y qué tipo de interacción le gusta más. Tenemos que aprender a mirar y a comprender las reacciones del niño, porque sus reacciones ante nuestros gestos, nuestros juegos, nuestras acciones, nos van a ir indicando cómo debemos ir modificando nuestro estilo de interacción. Por ejemplo, para muchos niños con TEA, adultos que hablan mucho o muy alto pueden resultarles menos atractivos. Muchas veces, especialmente en las etapas tempranas, que seguramente lo habéis escuchado, se habla del compromiso de silencio del terapeuta. Es decir, se habla de la necesidad de que el adulto hable menos y en la mayoría de los casos de manera más pausada. También es importante trabajar en situaciones naturales y no solo en contextos muy estructurados y artificiales. El trabajo conjunto con las familias, con los profesores y con otras personas implicadas en la educación del niño, como hemos dicho antes, es fundamental. Y sobre todo con los más pequeños, en las situaciones de terapia también se pueden crear momentos o situaciones más naturales cuando se priorizan los juegos frente a situaciones muy estructuradas de aprendizaje. Por ejemplo, con niños muy pequeños con TEA, pongamos 2-3 años de edad, lo importante no son los momentos de trabajo en mesa. O sea, yo creo que no podemos pretender que niños tan pequeños permanezcan una sesión entera sentados en una mesa trabajando, y menos si en nuestro programa de intervención lo que nos estamos planteando es estimular su desarrollo social. Con esa edad, y vuelvo a destacar lo de la importancia de plantear objetivos evolutivamente coherentes, los niños con un desarrollo típico tampoco aguantarían una sesión entera sentados en una mesa. Y si alguno lo hace, seguro que no se va a mostrar motivadísimo hacia la interacción con el terapeuta, ¿no? O sea, con esa edad lo importante es jugar, y con esa edad las situaciones de juego más divertidas se dan en el suelo o se dan a través de juegos de carácter motor que implican movimiento y no estar sentados durante 45 minutos o una hora frente a una mesa. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la necesidad de reducir la carga estimular. Todos sabemos que los niños con TEA pueden mostrar respuestas de hipersensibilidad sensorial, ¿no? Así que entornos con mucha luz o con mucho ruido pueden resultarles especialmente molestos. También habitaciones con muchos estímulos, por ejemplo, con muchos dibujos o con muchos pósters en la pared o con estanterías abiertas y muchos objetos a la vista, pueden ser muy distractores para ellos, ¿no? Entonces, a veces queremos que un niño nos preste atención y no nos damos cuenta de que en un entorno con tanto estímulo distractor atendernos les resulta prácticamente imposible. Es importante también que cuando trabajamos objetivos de naturaleza social tenemos que eliminar cualquier otro tipo de demanda cognitiva. Por ejemplo, imaginaros que estamos trabajando la mirada como forma de petición y lo vamos a reforzar
con un encajable porque al niño le gustan mucho los encajables, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer es que nos pida mirándonos cada una de las piezas. O sea, nosotros tenemos todas las piezas del encajable y se las vamos entregando una a una cada vez que nos mira. Bueno, pues en esa situación el encajable que utilicemos tiene que ser muy sencillo para el niño y tiene que ser capaz de completarlo sin nuestra ayuda. Si le ponemos un puzzle muy difícil, estaremos trabajando a la vez dos habilidades: el que use la mirada como medio para pedir y habilidades relacionadas con la coordinación oculomanual o con las habilidades perceptivas y la motricidad fina necesarias para completar ese encajable. O sea, esa situación en la que se están pidiendo o se están trabajando a la vez dos competencias, dos habilidades, puede hacer que el niño se frustre. Así que un principio importante de la estimulación temprana con niños con TEA es que las nuevas competencias o las nuevas demandas se tienen que trabajar siempre una a una. En el trabajo con niños pequeños también es importante dejarles que ellos tomen el rol de iniciador y el adulto, nosotros, el rol de facilitador. Es decir, tenemos que seguir su iniciativa y sus intereses. Por ejemplo, si viendo un cuento el niño mira una determinada imagen, nosotros seguiremos su interés y no trataremos de cambiar su foco de atención. Y esto lo hacemos pues nombrando, señalando, tocando o accionando aquello que le está mirando, ¿no? Además, los estudios han mostrado que los padres que siguen los focos de atención de sus hijos y nombran, comentan, cogen, utilizan aquello que a los niños les interesan, potencian de manera mucho más rápida la adquisición de vocabulario. Otro principio que puede sonar obvio o de sentido común, pero que no siempre se recuerda, es que lo mucho gusta y lo poco cansa. Eso nos pasa a todos y a los niños con TEA también. A veces, como tienen intereses limitados y hay pocas cosas que realmente capten su atención, repetimos una y otra vez el mismo juego, sesión tras sesión tras sesión, o utilizamos el mismo material, por ejemplo pegatinas o gomets, día tras día tras día. Además, como le gustan mucho, pues en el colegio y en casa también plantean muchas actividades de pegar gomets, ¿no? Entonces el niño al final está, vale que le gustan los gomets, pero al final está todo el día en todas las situaciones con el juego de las pegatinas, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que partir de los intereses de los niños, pero sin abusar y siempre con el objetivo último de ir ampliando esos intereses. El siguiente punto pues, hace referencia a algo que yo digo muchas veces, ¿no? Y es que el medidor de éxito de la sesión es el grado de diversión mutua. Recordad que con los niños pequeños es fundamental garantizar el disfrute de las sesiones. Y si al adulto la sesión se le ha hecho larga, pesada, aburrida, pues con toda seguridad el niño se habrá quedado con una sensación parecida, con la misma sensación, ¿no? Cuando el adulto, como terapeuta, se le ha aburrido de una sesión, eso ya es un indicador muy potente de que tiene que cambiar la forma de hacer las cosas y el planteamiento de las sesiones, o por lo menos eso pienso yo, ¿no? Por el contrario, pues cuando compartimos la sesión con un niño que se divierte, que disfruta y que está conectado porque se lo está pasando muy bien, es que inevitablemente nosotros también nos contagiamos de ese disfrute. Bueno, y por último, es importante adaptar los juegos a la edad del niño. En la estimulación con niños pequeños esto resulta muy fácil, pero con niños más mayores a veces se nos olvida que los juegos que empleamos deben adaptarse a su edad para que pueda practicarlos con sus iguales. Por ejemplo, ¿qué sentido tendría trabajar el juego simbólico? Pues a través de un juego de comiditas o de papás y mamás con un niño, no niña, sino con un niño de 10 años. Pues seguramente este niño nunca podrá jugar con sus compañeros a ese juego, porque el juego de las comiditas o de los papás y las mamás pues no les interesa, y con esa edad, con 10 años, los chicos lo rechazan de manera activa porque es que lo ven absurdo. Entonces, aunque a través del juego de las comiditas podamos trabajar la simbolización, la toma de turnos, el respeto por las acciones de los demás o todo lo que se os ocurra, no es un juego adecuado para trabajar con un niño que tiene 10 años. Tendremos que buscar una actividad que sea más adecuada y ajustada a su edad y que en la medida de lo posible se acerque más a los intereses de sus compañeros. O sea, queremos que los niños con TEA se relacionen con los otros niños en el recreo, pero si les enseñamos juegos que no le gustan a nadie o juegos en los que nadie quiere formar parte, pues difícilmente vamos a conseguir ese objetivo. Bueno,
Estos son algunos principios generales que tenemos que tener presentes en nuestro trabajo con niños pequeños con autismo. Ahora vamos a ver objetivos y actividades a plantear centrados en el desarrollo social y dirigidos a niños pequeños que se encuentran en los niveles 1 y 2 del IDEA, del Inventario de Espectro Autista de Ángel Rivière, que si os acordáis de la presentación anterior, son niños que a grandes rasgos muestran marcado aislamiento o escaso interés hacia la relación, limitación o ausencia de actividades y juegos compartidos y ausencia o presencia muy débil de respuestas de intersubjetividad primaria. Bien, si trabajamos con niños pequeños que se encuentran en esas primeras etapas, ¿qué objetivos de trabajo debemos valorar y cómo podemos abordarlos? Pues un primer objetivo fundamental es conseguir que el niño acepte la compañía e intromisión del adulto en sus juegos y actividades. Es decir, que vaya aceptando que el adulto se vaya uniendo a su actividad. Y así lo que estamos consiguiendo es transformar juegos solitarios en actividades compartidas. Para ello es importante, primero, partir de sus intereses. O sea, no tenemos que cambiar sus actividades, sino introducirnos nosotros en los juegos que le interesan a él, que a él le resultan motivantes y atractivos. Otra idea importante es transformar sus juegos repetitivos en actividades compartidas. Por ejemplo, si al niño le gusta lanzar objetos, podemos introducirnos en su juego siendo nosotros los que cogemos los objetos que lanza, haciendo pues que caigan en una cesta, o si le gusta rodar coches, pues podemos pintar, por ejemplo, una carretera con tiza en el suelo, coger otro coche y dirigirle para rodar uno al lado de otro los coches por la carretera hasta llegar al final. Y si además le gustan los ruidos, pues al llegar a la meta los coches se pueden chocar entre sí o contra la pared, ¿no? Para hacerlo más divertido. La idea principal es no prohibir de manera absoluta sus juegos repetitivos, sino ver cómo los podemos adaptar para transformarlos en una actividad compartida y, por lo tanto, más funcional por una parte y con un carácter social por otra. Como hemos comentado antes, además, el adulto tiene que adoptar un rol de facilitador de las actividades y juegos que le gustan al niño. O sea, si le gusta, por ejemplo, pues mirar objetos mientras que giran, ¿no? Mientras que dan vueltas. Bueno, pues en lugar de prohibírselo, podemos utilizar peonzas u otros objetos que el niño no sepa girar solo y hacerlos girar nosotros, por ejemplo, pues cada vez que nos mire a modo de petición. O sea, de esta manera, aunque la actividad tenga un cierto carácter repetitivo, el niño estará motivado, mostrará interés en nosotros porque somos nosotros los que producimos esa estimulación que le gusta y podremos trabajar el uso de la mirada como petición. O sea que en esa situación hemos transformado un momento de juego solitario en el que el niño cogía las ruedas de los coches para hacerlas girar de manera solitaria y totalmente al margen del adulto, lo hemos transformado en una actividad compartida en la que el niño nos entrega la peonza, nos mira para que la hagamos girar y es capaz de compartir el disfrute con nosotros. También hemos comentado antes que es importante crear rutinas de juego para que las sesiones sean predecibles, ¿no? Y de esa manera que el niño con TEA se muestre más a gusto y tranquilo. Como hemos dicho antes, eso pasa por mantener cierta estructura en las sesiones, ¿no? Nunca vamos a lograr que el niño disfrute con nosotros ni con los juegos compartidos si está todo el tiempo en un estado de confusión y alerta porque todo le resulta impredecible o cambiante. Otro objetivo importante en estas primeras etapas es aumentar el interés y la motivación social. Una vez que el niño ya nos deja introducirnos o colarnos en sus juegos y de manera dirigida, ¿no? Puede compartir algún juego de su agrado con el adulto, pues nos tendremos que plantear que cada vez vaya mostrando más motivación hacia las interacciones con las personas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues una opción adecuada es a través de juegos interactivos sencillos como el cucutrás, los 5 lobitos y juegos de este estilo con los que se refuerza que el niño preste atención a la persona con la que está jugando, que siga turnos, que use la mirada para comunicar, que emplee cualquier tipo de conducta comunicativa. Una conducta comunicativa puede ser pues simplemente que nos coja las manos y nos las lleve a la cara para volver a hacer la secuencia del cucutrás. Y ese tipo de respuestas, cuando aparecen, son muy importantes para el desarrollo sociocomunicativo del niño porque lo que está haciendo con ellas es pedir de manera espontánea
la continuación de un juego social compartido, ¿no? Entonces, esto es ya implica mostrar cierto interés social, cierto gusto por el otro y por las actividades que comparte con el otro. Y bueno, y por supuesto, con este tipo de juegos, el niño también estará compartiendo lo que estoy diciendo ahora, ¿no? El disfrute con el otro. Para que todo esto salga bien, es importante que el adulto se convierta en un buen compañero de juego. Y para ello, pues tenemos que adoptar una posición en la que estemos cara a cara con el niño. Así que estamos haciendo, pues facilitar el contacto visual, ¿no? Porque estamos en su línea de visión. Tenemos que seguir la iniciativa del niño. Si el niño mira un objeto, como hemos dicho antes, lo cogeremos, lo nombraremos y jugaremos con él. También ser un buen compañero de juego implica que tenemos que ser divertidos y ser capaces de captar su atención. Y eso se consigue fácilmente pues si exageramos nuestros gestos y nuestras expresiones, si marcamos mucho la entonación, si hacemos sonidos divertidos. También es importante para ser un buen compañero de juego respetar el compromiso de silencio del que hablábamos antes, ¿no? Tenemos que ser capaces de utilizar menos lenguaje y emplear frases más sencillas y cortas. No tenemos que estar todo el tiempo comentando, retransmitiendo a modo de comentarista deportivo pues todo lo que hacemos o todo lo que está haciendo el niño, ¿no? Porque si hacemos eso, a muchos niños con autismo les estaremos saturando con excesivos estímulos auditivos, o sea, les estaremos saturando con nuestro lenguaje oral. Y otra manera de convertirnos en buenos compañeros de juego es planificando periodos cortos de juego compartido. O sea, recordar lo que dijimos antes de que lo poco gusta y lo mucho cansa. Es preferible organizar una sesión de juego compartido que dure 10 minutos, seguida de un tiempo de juego solitario y después de nuevo otro juego compartido, que intentar mantener la atención, la motivación y el enganche del niño durante 20 minutos en una actividad, ¿no? Eso va a ser más complicado. Bueno, ¿y qué tipo de juegos son adecuados en este nivel para potenciar esa motivación social? Bueno, pues juegos motores como correr, perseguirse, montar a caballito, hacer cosquillas. También juegos circulares como el cucutrar, los 5 lobitos, el aserrín serrán y todos los juegos de ese estilo. Juegos que impliquen producir sonidos divertidos, sonidos divertidos ayudados por el niño. Por ejemplo, pues podemos hacer pedorretas cuando el niño nos aprieta la boca. Y por supuesto pues juegos con canciones infantiles que tienen partes muy repetitivas y que se acompañan de movimientos y gestos que son sencillos y también muy repetitivos, a modo de los vídeos del cantajuegos, ¿no? Que suele ser un recurso que le gusta mucho a los niños pequeños y a los niños pequeños con TEA también. Y bueno, de este estilo cualquier otro juego que hayáis observado que le gusta y con el que se divierte. O sea, lo importante, con independencia del juego que utilicemos, es recordar que en estas actividades tenemos que repetir secuencias, exagerar gestos, introducir pausas para provocar que el niño nos mire para pedir su continuación, suscitar miradas, por ejemplo, de esa manera, y no sobreestimular y limitar nuestro lenguaje. Otro objetivo fundamental en estos niveles y del que ya hemos hablado en la primera presentación es el de fomentar la atención conjunta. Recordar que la atención conjunta aparece en actividades en las que el niño y el adulto comparten un foco de interés. Puede ser que el adulto muestre el objeto y el niño le siga o al revés. Juguetes adecuados para reforzar esta capacidad de atención conjunta pues son las marionetas y, por ejemplo, pues las manipulamos y hacemos que hagan cosas divertidas que le gustan al niño. Juguetes con cuerda que el niño no sepa accionar por sí solo, entonces nos los tiene que entregar y nosotros lo accionamos y los dos disfrutamos mirando pues cómo se mueve. O globos con los que pasa lo mismo, ¿no? Que el niño nos lo entrega, nosotros lo inflamos y tras decir pues 1, 2 y 3 lo soltamos para que se mueva por el aire. O aviones de papel, que se puede hacer lo mismo. Y por supuesto pues los cuentos y los encajables. Los cuentos, ya que hago un inciso, son un instrumento muy valioso para potenciar el desarrollo sociocomunicativo de los niños. Pero en la mayoría de los casos, sobre todo en estas primeras etapas, ¿no?, de las que estamos hablando, vamos a tener que adaptar los cuentos para que realmente sean atractivos y nos ayuden a conseguir nuestros objetivos, ¿no? En este sentido, con niños pequeños con TEA, lo ideal es que en los cuentos aparezca solo una imagen en cada página.
que además las imágenes que aparezcan pues tengan relación con sus intereses. Por ejemplo, pues si le gustan los coches, podemos fabricar nuestro propio cuento con imágenes de coches y de otros transportes. También son adecuados los cuentos que implican alguna acción por parte del niño, ¿no? Pues como apretar botones o tirar de lengüetas, y sobre todo pues el recordar que hay que señalar, nombrar y comentar lo que mira el niño. O sea, recordar que en estas etapas el adulto siempre tiene que seguir la iniciativa del niño. En estos niveles, y una vez que ya podemos compartir juegos y actividades con el niño, aunque sea durante tiempos cortos, pues otro objetivo a plantear es el de ser capaces de actuar por turnos durante el juego. Los turnos se pueden expresar a través de miradas, vocalizaciones, por ejemplo el niño que emite un sonido para que sigamos haciéndole cosquillas, o a través de movimientos con el cuerpo, por ejemplo pues si extiende el pie para que le hagamos cosquillas en esa parte del cuerpo. Y hay juegos que implican turnos más naturales, como el cucutrás, en los que la misma secuencia de juego implica respetar el turno, y otros juegos con turnos, por así decirlo, más explícitos, ¿no? Pues, por ejemplo, poner por turnos en un tablero las piezas del encajable. En este tipo de actividades, en las de los turnos explícitos, pues el adulto tendrá que guiar al niño para que espere mientras que le toca al otro, ¿no? Colocar su pieza. Es importante en la estimulación o en los programas que planteemos utilizar los dos tipos de juegos, tanto los que tienen turnos más naturales como los de turnos más explícitos. En los juegos de turnos que hemos llamado más explícitos, el turno se puede mostrar, pues, por ejemplo, utilizando una imagen o un objeto. Por ejemplo, como la imagen que veis, ¿no? Que es un juego de construir por turnos una torre y pone la ficha el niño que lleva el gorro. Es decir, que el gorro es el objeto que indica el turno, o sea, que indica a quién le toca actuar. También se puede utilizar pues, una especie de ruleta con la foto del niño y del adulto, y una flecha, ¿no? Que se dirija hacia una foto o hacia otra, entonces la flecha es lo que está indicando a quién le toca jugar. Otro objetivo sería que el niño poco a poco vaya mostrando más iniciativa en la interacción, es decir, que sea él el que pida o provoque espontáneamente los juegos compartidos. Y para ello para ello, o sea, tenemos que partir de los juegos que el niño ya conoce, ¿no? Y con esos juegos que el niño ya conoce es importante hacer interrupciones. Pues, por ejemplo, si estamos jugando al pilla-pilla, en un momento paramos el juego y nos retiramos unos metros. Entonces, si el niño está enganchado y disfrutando con la actividad, seguramente se dirigirá a nosotros para, de alguna manera, volver a provocar ese juego. Otra estrategia es asociar determinados objetos a juegos conocidos y dejar esos objetos a su alcance, ¿no? Pues, por ejemplo, si siempre jugamos al cucutrás con una determinada mantita, pues el niño asociará esa manta al juego. Entonces, si un día dejamos la manta en una esquina y al entrar en la sala, sin decir nada, simplemente esperamos, pues si el niño realmente disfruta con ese juego, seguramente al ver la manta nos la llevará para que juguemos con él. Aunque de alguna manera estamos provocando, ¿no?, la iniciativa del niño, esa respuesta tiene mucho valor porque espontáneamente está iniciando el juego con el adulto. Algo similar podemos hacer si asociamos juegos a rutinas y lugares. Por ejemplo, si siempre después de lavarse las manos hacemos un juego interactivo en el baño, el niño terminará aprendiéndose esa secuencia. Y si, por supuesto, si le gusta el juego y un día no lo hacemos, lo más probable es que, pues, de alguna manera, con un gesto o con una vocalización, él mismo provoque e inicie ese juego. Y evidentemente, pues para conseguir que sea el niño el que pida, el que provoque o el que inicie una actividad compartida, es fundamental que le enseñemos algún sistema de comunicación que le permita expresar sus deseos. O sea, no podrá pedirnos jugar si no tiene ningún medio para comunicarse. En esta etapa es fundamental enseñar cuanto antes algún sistema aumentativo de comunicación, pues tipo los signos manuales o el sistema PEX de comunicación mediante el intercambio de imágenes. En la primera parte del módulo ya comentábamos que la imitación es un recurso fundamental para el aprendizaje. Por eso, potenciar las capacidades de imitación es otro de los objetivos que nos tenemos que plantear en estos niveles. Hay un programa muy bueno que seguramente conocéis, que es el programa de imitación contra imitación de Klinger y Dawson.
Estos autores proponen potenciar las competencias de imitación siguiendo la siguiente secuencia, ¿no? Primero pues nos dicen observa los movimientos que hace el niño, colócate a su lado y hazlos igual. O sea, que el niño está dando golpes en el suelo, pues nos colocamos a su lado y realizamos los mismos movimientos. De esa manera el niño va a prestarnos atención. ¿Por qué? Pues porque le va a chocar nuestra respuesta y porque le gusta porque es una conducta que él hace. Entonces va a empezar a ser consciente de que le estamos imitando. En ese momento, ¿qué hay que hacer? Cuando el niño ya es consciente de que estamos imitando sus acciones, esperar. Paramos la actividad, nos quedamos parados y esperamos unos segundos para ver qué hace el niño, ¿no? O sea, y así estamos creando turnos. O sea, nos sentamos a su lado, nos ponemos a dar golpes en el suelo. Cuando el niño ya es consciente y está disfrutando, paramos. ¿Qué es lo normal que ocurra? Pues que el niño se ponga a dar golpes más fuerte, mirándonos o sonriendo para que nosotros continuemos, con lo cual ya se está estableciendo ahí una relación de turnos. En ese momento es cuando ya podemos introducir alguna modificación en ese movimiento que estamos imitando. Pues por ejemplo, en vez de dar golpes tirados en el suelo, pues tipo el dibujo que os he puesto, ¿no? Con las manos nos ponemos a dar golpes con los pies y esperamos a ver la reacción del niño. Lo más probable es que el niño comience a imitar esa imitación, o sea, que empiece a dar golpes con las manos, nos mire, sonría porque está entendiendo de qué va la actividad y se ponga a dar golpes con los pies, ¿no? Entonces, de esta manera progresivamente tenemos que ir introduciendo nuevos movimientos. O sea, la idea es yo te imito a ti, parto de que yo te imito a ti, imito acciones que están dentro de tu repertorio, de las que tú haces, de las que te gustan, las modifico un poquito y luego ya meto yo nuevas acciones que quiero que me imites tú, ¿no? Junto a la imitación de acciones, también hay que reforzar la imitación con objetos. Es decir, que el niño sea capaz de imitar el uso que hacemos de los objetos. Para ello hay que seguir una secuencia pues, que es similar a la descrita en la anterior transparencia, pero es importante pues, que dispongamos de objetos duplicados, uno para el niño y otro para nosotros. Con esos objetos iguales, pues tenemos que hacer lo que hemos comentado antes, ¿no? Nos colocamos al lado del niño e imitamos lo que hace con el objeto. Por ejemplo, si da golpes con un palo en el suelo, pues nos colocamos a su lado y hacemos lo mismo. Así se dará cuenta de que le estamos imitando. El siguiente paso pues será introducir alguna variación en la actividad. Pues por ejemplo, cogemos dos tambores y damos golpes en el tambor en lugar de en el suelo. Y esperamos a ver qué hace el niño con su tambor. El niño tiene su tambor delante también, ¿no? Entonces esperamos a que el niño nos imite y seguramente va a ocurrir eso. Si no lo hiciese, si no nos imita dar golpes en el tambor, bueno, pues le podemos guiar físicamente las manos para que realice ese movimiento como lo acabamos de hacer nosotros. A medida que vamos avanzando, los objetivos tienen que ser un poco más complejos y ahora nos podríamos proponer algo tan importante como que el niño sea capaz de interpretar miradas y claves no verbales de comunicación. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues por ejemplo, con dos cajas en las que una contenga un premio, ¿no? Cualquier cosa que le guste al niño. Nos colocamos uno enfrente del otro con las cajas cerradas, un poco separadas la una de la otra. Y entonces abrimos una caja y miramos con un gesto exagerado de sorpresa o de alegría la caja que contiene el premio. Incluso la señalamos si fuese necesario, ¿no? Pero sin dar ningún tipo de instrucción verbal, tipo ábrela o coge esto. O sea, el objetivo no es que el niño sepa seguir instrucciones, sino que guiado por nuestra mirada, guiado por nuestros gestos, sepa dirigirse al objeto que queremos, al objeto que es agradable, al objeto que es bueno, porque estamos poniendo cara de sorpresa. Si el niño no abriese la caja, sí que podemos guiarle físicamente, ¿no? Y habrá que repetir varias veces esta actividad para que el niño llegue a comprenderla. O sea, para que el niño llegue a comprender que hay algo bueno cuando miramos algo con cara de sorpresa, alegría y con cara positiva, ¿no? También podemos utilizar, por ejemplo, encajables o puzzles complicados que el niño no sepa colocar sin ayuda y a través de la mirada ir guiándole sobre dónde debe colocar cada pieza. O, por ejemplo, presentarle un puzzle, un encajable, pero colocar en la mesa piezas mezcladas de ese encajable y de otro. Entonces, cada vez que el niño coja una pieza y antes de que la vaya a colocar, le hacemos un gesto de aprobación si la pieza que ha cogido pertenece al puzzle, pues por ejemplo con una gran sonrisa y asentimos con la cabeza,
o le hacemos un gesto de rechazo y con el movimiento de negación en la cabeza se coge una pieza que no pertenece a ese puzzle. Entonces, podemos, por ejemplo, también poner al lado una cajita para que él vaya guardando las piezas que estamos descartando. Se pueden utilizar miles de actividades diferentes, o sea, y cada una tendréis las vuestras propias, pero lo importante es provocar una situación en la que el niño se tenga que fijar en nuestros gestos y en nuestras expresiones para guiar su conducta. Bueno, relacionado con este objetivo estaría el siguiente, que es identificar expresiones emocionales sencillas. En este nivel se tienen que trabajar las emociones más básicas y habituales: triste, contento y enfadado. Las emociones se tienen que trabajar de una en una, ¿no? Para no crear confusión, y se pueden utilizar pues cuentos, imágenes, escenas de películas y diferentes fotografías. Junto a eso, también es fundamental nombrar y explicar las emociones en situaciones naturales, es decir, aprovechar cada situación en la que el niño, nosotros o cualquier otra persona muestra alguna de esas emociones que se están trabajando para dirigir la atención del niño hacia ella y nombrarla. También se puede jugar delante del espejo a poner caras, representando pues los diferentes estados emocionales. Al principio es importante exagerar las expresiones para hacerlas más evidentes y sobre todo utilizar las mismas etiquetas para las mismas emociones. Será más complicado que el niño aprenda a identificar y nombrar sentimientos o emociones si, por ejemplo, pues ante una cara sonriendo, unas veces decimos, ay, mira, está feliz, otras está contento, otras está alegre. Pues es importante que al principio siempre se utilice el mismo nombre, el mismo término. Si la evolución del niño está siendo positiva, nos podemos ir planteando objetivos que tienen que ver con la incorporación de otros niños en los juegos. Es decir, nos podemos plantear que el niño sea capaz de comenzar a compartir ratitos de juego con sus iguales. ¿Y cómo podemos abordar este objetivo? Bueno, pues importante, tenemos que partir de los juegos que el niño ya conoce. Incorporamos a los iguales en juegos que el niño ya domina. Acordaros de lo que hemos dicho antes de no pedir o no trabajar dos competencias a la vez. No le vamos a pedir que al mismo tiempo aprenda un nuevo juego y aprenda también a compartir juegos con los otros niños, ¿no? También es importante que, igual que hicimos con los adultos en las primeras sesiones de programar tiempos cortos de juego, con los otros niños tenemos que hacer lo mismo, es decir, inicialmente programar juegos que duren poco tiempo. Es importante también que esos tiempos de juego compartido siempre estén supervisados por un adulto, pues para poder solucionar posibles conflictos o dificultades que puedan surgir, y alternar actividades en función de las características del niño. Por ejemplo, pues si un niño es muy inquieto, pues habrá que plantear un juego corto que implique estar sentado, seguido de otro que implique mucho movimiento. Bueno, para terminar este bloque os enseño pues 4 programas de estimulación de niños pequeños. Seguramente ya los conocéis, por eso solo vamos a nombrarlos. Y realmente os recomiendo los 4, ¿no? Está el programa Stimen de la editorial CEPE, en el que se describen estrategias y objetivos para niños muy pequeños y para estimular principalmente el empleo de la mirada, la participación en juegos circulares y las capacidades de atención y acción conjunta. El otro programa es el del modelo Denver, del que ya os han hablado en otros módulos. No es un programa de estimulación específico del desarrollo social, sino que es un programa más global, ¿no? Que abarca diferentes áreas, pero presenta una secuencia muy adecuada de objetivos y actividades a realizar en cada una de las áreas y, por supuesto, también en el área social. Este manual ya está publicado en español, ¿no? Y quien lo quiera conseguir, pues puede contactar con la Asociación Autismo Ávila, que son quienes lo han editado hace unos meses en español. Bueno, también nos han hablado del tercer programa que os pongo yo aquí, del modelo STES, ¿no? Que igual que el anterior es global, pero por supuesto incluye y además da mucha importancia a todo el desarrollo sociocomunicativo, y también muestra pues diferentes objetivos y estrategias en función del nivel de desarrollo del niño. Y por último está el programa More Than Words del Centro Hanen, que en realidad es un manual dirigido a padres de niños pequeños con TEA, que se encuentran en esas primeras etapas del desarrollo sociocomunicativo. Es un manual muy práctico a través del cual se enseña a aprovechar todas las rutinas cotidianas para estimular el desarrollo del niño, especialmente en el área sociocomunicativa y del juego.
Tanto este último manual como el modelo SCERS de momento solo están publicados en inglés. Bueno, pues yo con esto ya termino y espero pues, que esta presentación os haya aportado alguna idea útil para vuestro trabajo con niños con TEA.